un cordial, un muy cordial saludo a nuestros videoescuchas de Colombia, Ecuador, el resto de Sudamérica, México y Europa. Esta es Aldea Global y este capítulo lo estamos transmitiendo desde la mitad del mundo, desde el paralelo cero en Quito, Ecuador. Bueno, este capítulo no solo será una conversación con un muy conocido científico ecuatoriano, no versará exclusivamente sobre un hecho relevante, sino que conoceremos además la sabrosa e interesantísima historia de un sabor. No se trata de un sabor cualquiera. Es quizás uno de los únicos sabores que en cada continente, en cada raza, en cada cultura, ha fascinado a hombres, mujeres y niños desde hace al menos 6.000 años. Un sabor que ha significado además amistad, solidaridad, salud, amor y felicidad. Y este sabor milenario que ha hechizado a la humanidad es del chocolate, cuyo secreto está en su planta madre, el macambo o cacao. El cacao es al tiempo un alimento con un altísimo nivel nutricional, una poderosa medicina ancestral y un sabor que ha hechizado de tal manera los paladares que le han atribuido ser un manjar de los dioses, un regalo divino traído del paraíso por Quetzalcóatl, la sagrada serpiente emplumada de los mayas, los aztecas y los toltecas. Por eso, desde cuando Cristóbal Colón lo conoció en su cuarto viaje al Nuevo Mundo, se pensó que las culturas de México y Centroamérica fueron las primeras en domesticar al cacao. Pero nuevas investigaciones realizadas por un equipo franco-ecuatoriano de arqueólogos ha determinado irrefutablemente que fue en la vertiente amazónica oriental de los Andes ecuatorianos en donde se lo hizo por primera vez 1500 años antes que en México y América Central. Para hablar del origen de este delicioso, nutritivo y sano manjar, tenemos el gusto de contar con el arqueólogo Francisco Valdés, un científico ecuatoriano que se inició estudiando jurisprudencia y ciencias sociales en la Universidad Católica en Quito. Luego etnología, prehistoria y sociología en la Universidad de París. Trabajó como arqueólogo en el Museo del Banco Central del Ecuador. Fue profesor de antropología en la Universidad Católica del Ecuador y es hoy investigador del Instituto Francés para el Desarrollo. Saludos cordiales, Francisco. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto de estar con ustedes y con su público. Francisco es ahora uno de los más versados investigadores de la hoy famosísima cultura mayo Chinchipe Marañón, que increíblemente se inició y se desarrolló paralelamente al formativo temprano de la cultura valdivia de la costa ecuatoriana. Cultura que junto con la de Puerto Hormiga en Colombia fue una de las dos primeras sociedades agrícolas de todo el sur del continente. Bueno, Francisco, empecemos esta conversación, ¿no? Ubicándonos, ¿no? ¿En dónde está este extraordinario hecho? ¿Dónde se lo descubrió y cómo lo descubrieron? Los descubrimientos se hicieron en la provincia de Zamora Chinchipe y concretamente lo que se refiere al cacao se dieron en un cantón que se llama el Cantón Palanda, donde se encontró un sitio arqueológico conocido como Santa Ana la Florida. Los trabajos ahí comenzaron en el año 2000, pero las primeras evidencias de lo que podríamos decir la cultura mayo Chinchipe aparecen en el 2003. Es a partir de los hallazgos de una tumba rica con sus ofrendas que comenzamos a tener una evidencia más clara de lo que era esa cultura y qué nomás contenía. Entonces, para hablar del cacao, nosotros primero tenemos que hablar de lo que era la alimentación de esta cultura, de la cultura mayo Chinchipe. Y esto se hizo gracias a los estudios arqueobotánicos que efectuó una colega canadiense de la Universidad de Calgary, Sonia Cerillo, que identificó gránulos de almidón de muchas plantas dentro de los restos que teníamos en la cultura mayo Chinchipe. Ella encontró, por ejemplo, que había maíz, que habían algunas variedades
¿cómo se llaman estas? De papa china, de manioca, de distintas plantas propias de la Amazonía, pero aparecen también plantas que no son tan usuales por ahí. Y la mayor sorpresa fue la presencia del cacao. Sabemos que en la actualidad hay cacao en toda la Amazonía, pero resulta que los contextos y las fechas que sacó la doctora Cerillo de las evidencias del cacao eran de 5.500 años antes del presente. Y esto era asombroso porque las evidencias que se tenían para América, para México, para Guatemala, no llegaban a 4.000 años antes del presente. Entonces esto puso en duda toda la noción de que el origen de la domesticación del cacao había sido hecho en Centroamérica, en Norteamérica, en lo que es México. Cuando nosotros tuvimos esta evidencia, una genetista, probablemente la genetista más famosa de lo que es el cacao, que estaba trabajando en el Ecuador, es una doctora francesa, la doctora Claire Denot, pidió tener acceso a las evidencias para ella tratar de identificar el antiguo ADN. Se pasó mucho tiempo en esto. Logró a la final identificarlo y secuenciar el ADN. El estudio que ella hace demostró que en este pueblo, en la cultura mayo chinchipe, se estaban jugando con variedades silvestres de cacao, ¿no? Concretamente una variedad que se llama errania, y con el teobroma. Y la mezcla de los dos llevó al proceso de la domesticación. Y esto tenemos las fechas de 5.500 años, que cuando probablemente el proceso de la domesticación había culminado. Esto es algo que es único, no se han hecho este tipo de estudios en ninguna otra parte del mundo. Para los neófitos en arqueología, ¿podría describirnos qué restos encontraron de esta cultura? ¿Se trata de una ciudad, un templo de religión ancestral y para qué? ¿Cómo utilizaba el... Te iba a decir, se trata de un centro ceremonial, ¿no? Y en el centro ceremonial es un sitio donde se congrega la gente que está viviendo en todos los alrededores para efectuar ritos, para efectuar ceremonias, ¿no? Ceremonias como, llamémosles en nuestros términos, como matrimonios, las iniciaciones del paso de la edad infantil a la edad adulta, en fin, distintos tipos. En este centro ceremonial nosotros encontramos una zona donde habían varias tumbas, y en estas tumbas encontramos nosotros ofrendas funerarias en cuyo interior se hicieron los análisis para ver qué contenían estos recipientes. Eran recipientes de cerámica y también habían recipientes en piedra, cuencos de piedra pulida. Los análisis que se hicieron en el interior de estos recipientes demostraron que habían múltiples variedades de plantas, de la que hace un rato les dije. Pero a un lado del centro ceremonial habían los depósitos, los basurales de la gente que estaba viviendo por ahí. Y para los arqueólogos un basural es una mina, es una fuente de riqueza y de conocimiento, porque ahí aparecen todos los desechos en todo lo que se refiere a la alimentación. Entonces la doctora Cerillo ahí volvió a sacar nuevas muestras y ahí es donde encontró las muestras carbonizadas, tanto del cacao como de maíz y de otras plantas. Eso añadido a los gránulos de maíz, de almidón, nos permitieron identificar las distintas plantas que habían ahí. Para los entendidos, no ha sido usual concebir que la Amazonía, que tiene una delgada capa vegetal y un suelo ácido, no era justamente el medio en donde se pudieran desarrollar sociedades agrícolas numerosas. Esto quedaría desmentido, mi estimado Francisco, con los hallazgos de Palanda. Bueno, de alguna manera sí, pero los estudios modernos han demostrado que los pueblos de la Amazonía tienen un alto grado de movilidad, justamente para contrarrestar el problema de los suelos delgados, de la poca fertilidad que pueden haber después del uso continuo de los suelos. Entonces la gente se está moviendo en el pasado como en el presente de un sitio a otro para que los suelos descansen. Se estima que la gente podía haber vivido en una ubicación, un periodo de unos 3, 4, 5 años después, se cambiaban de lugar, iban un poco más allá a través de la selva, dejaban que el sitio original descanse unos 15, 20 años y volvían eventualmente allá. Es decir, hay muchas maneras de vencer el problema o las limitaciones medioambientales y los hombres de la Amazonía y muchas otras regiones tropicales lograron hacer esto con este sistema de la movilidad. Esto les permite también conocer bien la ecología, los medios y los recursos que esto tiene. Entonces, esto es importante, como vamos a ver luego.
¿Qué cantidad de gente pudo vivir aquí de la recolección, la caza, la pesca y de una agricultura de maíz, ají, yuca y cacao? Bueno, resulta que es un poco difícil hacer una estimación demográfica efectiva. Por esto que acabo de decir, la movilidad constante nos da una cantidad de sitios que pueden ser el reflejo de un mismo grupo que se está moviendo. Y si el grupo este tenía, digamos, teníamos unas 30, 40 personas, si es que aparecen 40 sitios con evidencias de 30, 40 personas, nos da una imagen falsa. En realidad estamos hablando de las mismas 40 personas. Es difícil hablar de un cálculo demográfico, pero yo pienso que en la zona próxima a lo que es el sitio de Santana, la Florida, podían haber vivido unas 5.000 personas dispersas, ¿no? Y que éstas se reunían de tiempo en tiempo en el centro ceremonial. Bueno, uno de los elementos más importantes encontrados en Palanda son las conchas, ¿no? Las conchas marinas. Aquí tenemos, por ejemplo, un Spondylus princeps, ¿no? O el Strombus, ¿no? Que definitivamente, incuestionablemente demuestra que había una comunicación permanente, continua, ¿no? De la cultura valdivia, de la costa pacífica de nuestro país, ¿no? Y pues de la cultura mayo chinchipe marañón en la Amazonía. ¿Cómo fue posible esto? Esto es algo verdaderamente insólito, increíble. Efectivamente, este fue uno de los rasgos que primero nos llamó la atención, encontrar en el contexto de las tumbas estas conchas marinas del Pacífico, lo que implica que de alguna manera llegaron hasta la alta Amazonía. Ahora, ¿cómo se da esto? Yo pienso que esto se da por una serie de interacciones continuas que habían ahí. No me atrevo a hablar de comercio, pero habían intercambios de materias primas, materias como por ejemplo las plantas medicinales que abundan en la Amazonía y que son escasas en la costa. Entonces habían intereses comunes que llevaban a los pueblos a moverse de un lado al otro. La movilidad está constatada con la evidencia de las conchas marinas ahí. Ahora, hay que recalcar un aspecto importante. Estamos ubicados en una zona geográfica que se llama la Depresión de Huancabamba, que es la zona donde la cordillera de los Andes es la más baja en todo su tramo. Uno puede transportar la cordillera a alturas de 2.100, 2.300, 2.700 metros, cuando normalmente requiere 3.000, 3.500, 4.000 metros o más para transmontar. Esto facilitó el contacto entre la Alta Amazonía, la Serranía y evidentemente la costa del Pacífico. Las interacciones se facilitaron de esa manera. Ahora, ¿cuál fue el motivo principal? Y esta es nuestra opinión ahora, de por qué se daban estas interacciones. Habían intercambios culturales que tenían que ver con la ideología. Si aparece la concha Strombus y la concha Spondylus en contextos funerarios de la cultura mayo chinchipe, es por alguna razón. La concha Spondylus y el Strombus son elementos fundamentales en la civilización andina. Son los elementos que generan la fertilidad. El Spondylus es el elemento femenino, el Strombus es el elemento masculino. Cuando se unen estas dos entidades, estas dos unidades, se produce la fertilidad. Esto es muy importante en los territorios que son más bien secos, como por ejemplo la costa del Perú o determinadas partes de la provincia de Santa Elena, donde estaba viviendo la gente de Valdivia. Pero, ¿por qué llegan estas cosas a la Alta Amazonía? Simplemente porque habían intercambios cosmológicos. Del Pacífico venían los elementos más importantes de su ideología y de la Alta Amazonía iban los elementos más importantes que alimentaban la ideología de la civilización andina en la costa. Vuelvo a decir, elementos como las plantas medicinales, ¿no? La fuerza de los chamanes estaba erradicada ahí, la fuerza mitológica, ¿no? Eso es lo que impulsaba la interacción. Los comercios se daban a nivel de ciertos productos, materias primas, pero yo pienso que el motor principal era la ideología. Perdona la interrupción, Nati, ¿no? Eso querría decir que las semillas del cacao podían haber viajado en balsas valdivias, ¿no? Bueno, para nuestros videoespectadores, vale la pena que sepan, ¿no es cierto?, que gracias a la concha Spondylus princeps se podía pronosticar, ¿no? La fuerza del fenómeno del niño, ¿no? Por eso se volvió una concha sagrada, como dijo Francisco, ¿no? Al volverse sagrada, ¿verdad?, se la llevaba, ¿no? Nuestras culturas costaneras llevaban esta concha, bueno, en grandes balsas, ¿no? Hasta México por el norte y hasta Chile por el sur.
Entonces sería absolutamente coherente que también la semilla hubiera podido viajar de esta manera, ¿verdad? Bueno, yo diría que la semilla es importante, pero volviendo al aspecto este de la densidad, la altura relativamente baja de la cordillera, no solo se podían llevar semillas, sino también plantas, pequeñas plantas. Hablemos como plantas como almácigos, ¿no? Que se generan en la alta Amazonía, se lleva la planta, se cruza los Andes, se la siembra, se la ubica en la costa del Pacífico y ésta se regenera. El proceso de domesticación es justamente eso, la facultad de poder intervenir en la propagación, en la regeneración de la especie, aunque se le cambie de medio ambiente. Entonces, esto fue fundamental. Las plantas cruzaron los Andes, llegaron a la costa del Pacífico. La gente de la sociedad Valdivia, que eran los contemporáneos con Mayón Chinchipe, la cultivaron ahí y la fueron llevando progresivamente a lo largo de la costa. Le fueron llevando a lo que es Ecuador en la actualidad, a lo que es Colombia. Poco a poco llegó hasta Panamá y progresivamente llegó hasta lo que es Centroamérica, Guatemala, México eventualmente. Este es un proceso que ha demorado casi 2000 años, ¿no? Tenemos fechas de radiocarbono de la más antigüedad entre los mexicanos y los centroamericanos que nos llegan a 4000 años antes del presente, cuando en la alta Amazonía está a 5500 años y probablemente anterior. La dispersión del cacao se dio por las costas del Pacífico, tanto por navegación a través de las balsas, como por los pueblos a través de un cabotaje, los pueblos que estaban asentados en la costa del Pacífico a lo largo de lo que es el continente, el norte de Sudamérica, el continente de América Central y lo que es México y Guatemala en Norteamérica. La comercialización del cacao se expandió luego a todo el mundo. ¿Cómo fue posible aquello? ¿Qué países estuvieron involucrados? Bueno, desde el siglo XVI el cacao se introduce en Occidente a través de España, ¿no? Cortés fue el primer español que recibió, uno de los primeros que recibió una bebida de cacao, un poco como el chocolate que están tomando ustedes ahí, solo que no era una bebida tan agradable para el gusto español, porque simplemente el cacao estaba reservado para los dioses, en el caso de los aztecas que le dieron el cacao a Cortés, y era una bebida amarga, probablemente picante, ¿no? Con las especerías y el chile o el ají omnipresente allá, hace que haya sido una bebida no tan agradable. Poco a poco los españoles fueron comprendiendo su importancia y le fueron cambiando el sabor, le pusieron canela, le pusieron azúcar, y esto era un sabor bastante más aceptado en España para comenzar, y después en las cortes europeas, porque fue España y luego Portugal quien introduce el cacao al viejo mundo, ¿no? Y los portugueses, por ejemplo, van más allá. No solo que lo introducen a Europa, sino sobre todo lo introducen en sus colonias en el África y comienzan a plantar y comienzan a producir cacao. Entonces, ¿quiénes intervinieron? Las dos fuerzas hacia 1500, hacia 1600, que eran España y Portugal. Ellos lo introducen al resto del mundo. Y después el comercio, a partir del siglo XIX, pues lo introduce de nuevo en América, se va para Asia y demás. Y hoy es un producto de aprecio universal. La verdad es que la expansión del mercado del cacao, como sucede siempre, ¿no?, con fenómenos colonialistas e imperialistas, trajo también un cierto sabor amargo, ¿no? Pues ha significado, como tú lo señalaste el día de hoy, ¿no?, la instauración de una explotación esclavista infantil, ¿no?, en algunos países, sobre todo los africanos. Pero ¿se ha hecho algo por solucionar estos problemas en naciones que presentan o que dan lugar a este sabor amargo en el cacao? Bueno, sabemos hoy día que la Unión Europea está implementando un programa de trazabilidad, es decir, quieren saber exactamente de dónde viene el producto que están comprando, en qué condiciones se están dando el cultivo en el cacao en este caso. Están viendo si es que hay deforestación, porque ese es otro de los problemas mayores. Las grandes plantaciones en el África han llevado a la deforestación del bosque tropical primario, secundario y demás. Entonces, el comercio internacional hoy día está exigiendo que se depuren estos métodos, llamemos antihumanos, ¿no? Se sabe que en África, desgraciadamente, hay sistemas casi de esclavitud. Prácticamente no ganan nada la gente que está trabajando. Y esto involucra trabajo infantil, ¿no? Es parte en la economía africana. Los niños han sido partícipes siempre, pero hay maneras de hacerlo. Cuando son las grandes empresas las que hacen, efectivamente es una cuestión muy poco productiva en términos sociales.
muy poco humana en términos humanos, pero económicamente produce grandes rendimientos para pequeñas empresas. Entonces, digamos que la política que tienen ahora la Unión Europea, y yo creo que Estados Unidos y otras partes, ¿no?, lo están aplicando para que no sea un producto de desastre social, sino sea un producto de beneficio para todos. ¿Cuál es el siguiente paso en investigación en Palanda? ¿Cómo y cuándo concluye el trabajo? En realidad el trabajo científico nunca termina. En Palanda lo que nos conviene es seguir investigando, encontrar otros sitios, ¿no? Darle un poco más de contenido a la cultura mayo chinchipe. Para nosotros lo más importante, más que el cacao, es comprender cómo eran estos pueblos, que tenían un alto grado de desarrollo socioeconómico. Hace 5.500 años era gente que había domesticado la naturaleza, no solo el cacao, estaba domesticando la naturaleza. Logró vencer las limitaciones del medio ambiente, sacaba mayor provecho, encontraban otros recursos, ¿no? Por ejemplo, no hablamos entre las ofrendas que habían en las tumbas de Palanda, había una cantidad de turquesas, de malaquitas. Ellos no conocían los metales, a pesar de que están en una zona altamente rica en metales, como la plata, el oro, el cobre, pero no los conocían. Para ellos sus joyas, sus productos de sobresalir eran piedras semipreciosas. Y estas piedras no venían exactamente de ahí. La interacción les llevó a tener contacto con otros pueblos, a conocer los recursos que había en otras partes. Y eso es lo que nosotros ahora queremos comprender, cómo se dio, desde cuándo se dio, cuáles son las regiones. Por ejemplo, sabemos que la cultura mayo chinchipe se extiende hasta el Marañón. El río Chinchipe desemboca en el Marañón. Y en el lado peruano, hoy día, hay una cultura hermana, ¿no? Hay sitios arqueológicos hermanos, como por ejemplo Monte Grande en Jaén, que comparten exactamente las mismas características. Se sabe que también ahí hay cacao. El problema es que ahí nunca se han hecho estudios para saber desde cuándo está el cacao o el proceso de la domesticación, pero siendo la misma cultura estamos jugando con los mismos criterios. Entonces nos toca conocer más en profundidad, darle carne a este esqueleto que tenemos armado de la arqueología y de la cultura mayo chinchipe. Francisco, con toda sinceridad quiero felicitarte, ¿eh? Este ha sido un diálogo no solamente ameno, ¿no?, sino muy profundo y muy enriquecedor, ¿no? Así que, Francisco, te queremos decir muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y muchas gracias, Francisco. Igual yo me culturicé un montón al respecto, fue muy ameno escucharte. Me gustó mucho. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes, yo les doy a ustedes las gracias y el reconocimiento porque nos permite divulgar, ¿no? Hacer divulgación científica es fundamental porque no todo el mundo comprende lo que está implícito en la investigación científica y los beneficios sociales que pueden tener. Termino diciendo, gracias a los estudios nuestros, esta región de la Alta Amazonía está implementando ahora prácticas muy sustentables del cultivo del cacao, que lo estaban haciendo antes, pero ahora tienen un beneficio económico y estamos ayudando a las economías campesinas de esta región gracias al estudio arqueológico. Les hemos devuelto el valor al cacao que ellos antes no lo tomaban tan en serio.